En el año 2257, el capitán Mark Harrington comandaba el Intrepid, una ágil nave de reconocimiento de la flota de la Federación Terrestre. La inmensidad del espacio se extendía interminablemente ante ellos mientras se aventuraban en el inexplorado sector Valeris, una región que se rumoreaba que estaba plagada de peligros desconocidos. En el puente, el ambiente era tenso y los miembros de la tripulación monitoreaban silenciosamente sus puestos. Harrington estaba junto a la consola de mando revisando los últimos datos de los sensores. A su lado, su segundo al mando, el teniente James Walker, permanecía alerta, examinando con la vista las múltiples pantallas. ¿Algo que informar, teniente? La voz de Harrington rompió el silencio, su tono tranquilo pero expectante. No hay señales de actividad, capitán. Es silencioso, demasiado silencioso en mi opinión, respondió Walker, con la mirada fija en las lecturas. En ese momento, el oficial de comunicaciones del barco, el alférez Rick Martínez, intervino. Señor, estoy captando una señal extraña. No se parece a nada que hayamos catalogado antes. Harrington se acercó a la estación de Martínez. ¿Puedes identificar la fuente? Martínez ajustó sus controles. Su ceño se frunció en concentración. Lo intento, capitán. La señal es fuerte pero errática. Parece provenir de un sistema cercano. Harrington consideró esto. Enrute las coordenadas a la navegación. Echemos un vistazo más de cerca, pero mantengámonos a una distancia segura. No quiero sorpresas. Cuando el Intrépido alteró su rumbo, el oficial científico, el Dr. Simon Lee, se unió al grupo. He analizado el patrón de la señal, informó Lee. Lleva una estructura compleja que sugiere un origen artificial. Es posible que nos hayamos topado con una civilización avanzada. Harrington asintió lentamente. Elaborar todos los protocolos de primer contacto. Sin embargo, sea discreto. Hasta que sepamos más. Debemos andar con cuidado. El Intrépido pronto se acercó a la fuente de la señal. Lo que apareció en la pantalla principal tomó a todos por sorpresa. Una enorme armada de elegantes naves metálicas diferentes a cualquier diseño humano o aliado conocido. Alerta roja. Escudos arriba. Prepárense para un posible enfrentamiento hostil, ordenó Harrington. Su voz resonó a través del puente. La tripulación entró en acción, y la tensión anterior se transformó en urgencia concentrada. Walker coordinó con la estación de armas mientras Martínez mantenía una estrecha vigilancia sobre las comunicaciones, listo para transmitir un saludo universal o una señal de socorro si era necesario. Harrington se dirigió a la tripulación y su comportamiento encarnaba el mando. No sabemos si son amigos o enemigos, pero estamos aquí para proteger los intereses de la Tierra. Manténgase alerta, siga órdenes y mantenga abiertas las comunicaciones. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. La flota alienígena pareció notar su aproximación, alterando su formación mientras varias naves se separaban del grupo principal y avanzaban hacia el asterisco, Intrépido asterisco. «Capitán, nos están saludando», anunció Martínez con un dejo de sorpresa en su voz. «En la pantalla», ordenó Harrington. El espectador principal cobró vida, revelando una figura alienígena vestida con una armadura ornamentada, con rasgos distintos pero imponentes. El alienígena habló en un tono profundo y resonante. «Buque no identificado. Ha centrado en el dominio del Imperio Zorax. Indique su propósito». Harrington dio un paso adelante con postura firme. «Soy el capitán Mark Harrington de la Federación Terrestre. Estamos en una misión de exploración pacífica y no teníamos intención de invadir la propiedad. Solo buscamos conocimiento y comprensión». El líder alienígena hizo una pausa, evaluando las palabras de Harrington. Después de un momento tenso, respondió. «Se informará de su presencia aquí. No avance más. Espera mi orden». La comunicación terminó abruptamente, dejando a la tripulación del Intrepid en un punto muerto precario, insegura de las intenciones de este nuevo imperio potencialmente hostil. Harrington se volvió hacia su tripulación, con la determinación reflejada en su rostro. «Mantenemos la posición. No los provoquemos, pero estemos preparados. Es posible que necesitemos defendernos o retirarnos rápidamente». Mientras esperaban a la sombra de la armada alienígena, cada miembro de la tripulación conocía la gravedad de su situación. Posiblemente estaban al borde de un conflicto interestelar lejos de casa. Una situación para la que todos los espaciales temían, pero estaban entrenados. El liderazgo de Harrington se vería ahora puesto a prueba como nunca antes.
El encuentro con la Armada Zorax dejó una tensión persistente entre la tripulación del Intrépido. Mientras navegaban de regreso a la Tierra, el capitán Harrington y sus oficiales se reunieron en la sala de reuniones de la nave para discutir sus próximos pasos. El teniente Walker inició la conversación. Su voz estaba teñida de preocupación. «Capitán, debemos transmitir nuestros hallazgos al Consejo de la Federación de inmediato. La presencia de Zorak en el sector Volaris representa una amenaza significativa para nuestras colonias e intereses». Harrington asintió con la cabeza. «De acuerdo, Jaime, pero debemos andar con cuidado. Es posible que al Consejo no le agraden los informes sobre un posible nuevo adversario». Intervino el Dr. Lee. «También debemos considerar las ramificaciones políticas. Algunas facciones dentro del Consejo pueden ver esto como una oportunidad para reforzar el gasto militar, mientras que otras pueden presionar por soluciones diplomáticas», agregó Martínez. «¿Y qué pasa con nuestro próximo movimiento, capitán? ¿Debemos prepararnos para un posible conflicto con los Zorax?» El ceño de Harrington se frunció mientras sopesaba las opciones. «Por ahora continuaremos nuestras misiones de reconocimiento, pero con mayor vigilancia. También solicitaré una reunión con el almirante Harkin para informarle personalmente sobre nuestro encuentro. Es imperativo que la Federación tome en serio nuestros hallazgos». Cuando finalizaron sus planes, el intrépido Asterisco recibió una comunicación prioritaria de la Tierra. El rostro severo del almirante Harkin apareció en la pantalla, su voz grave. «Capitán Harrington, se le ordena presentarse inmediatamente en el de la Federación. El Consejo solicita su presencia para una sesión de emergencia». Harrington intercambió una mirada con sus oficiales antes de reconocer la orden. «Entendido, almirante. Pondremos rumbo a la Tierra inmediatamente». A su llegada a la sede de la Federación, Harrington y sus oficiales fueron escoltados a la sala del Consejo. La atmósfera era tensa con representantes de varios mundos miembros involucrados en acalorados debates. El almirante Harkin los saludó sombríamente. «Capitán Harrington, su informe ha causado un gran revuelo en el Consejo. Por favor, continúa». Harrington relató su encuentro con la armada del Exorak, detallando su tecnología avanzada y su comportamiento hostil. Hizo hincapié en la necesidad de actuar rápidamente para hacer frente a la creciente amenaza. El consejero Olin, un firme defensor de la diplomacia, cuestionó la evaluación de Harrington. «Capitán, ¿está sugiriendo que abandonemos décadas de coexistencia pacífica y recurramos a la guerra con los Zorax? Sin duda debe haber una solución diplomática». Harrington se mantuvo firme. «No estoy abogando por la guerra, consejero, pero no podemos ignorar el peligro que representan los Zorax. Debemos estar preparados para defendernos a nosotros mismos y a nuestras colonias si es necesario». Después de horas de deliberación, el Consejo llegó a una decisión provisional. Enviarían un enviado diplomático para dialogar con el Imperio Exorax y al mismo tiempo aumentarían la preparación militar a lo largo de la frontera. Cuando Harrington y sus oficiales abandonaron la Cámara, el peso de sus responsabilidades pesaba sobre sus hombros. El destino de la humanidad estaba en sus manos, y el futuro incierto se alzaba ante ellos. Pasaron meses desde el encuentro con la Armada Exorax, y las tensiones entre la Federación Terrestre y el Imperio Alienígena continuaron hirviendo. El capitán Harrington, ahora relegado a supervisar la defensa de la remota colonia de Farhaven, permaneció alerta sabiendo que el conflicto podría estallar en cualquier momento. Un día fatídico, la tranquilidad de Farhaven se hizo añicos cuando la colonia fue objeto de un ataque repentino y cruel. Las naves de guerra Zorax descendieron de los cielos, desatando una devastadora andanada de fuego de plasma que arrasó las defensas de la colonia. Harrington entró en acción, coordinando los esfuerzos de evacuación y reuniendo a sus tropas para montar una defensa desesperada. En medio del caos, recibió una señal de socorro de la teniente Sarah Mitchell, su camarada de confianza y ex segunda al mando a bordo del Intrepid. «Capitán, están por todas partes. No podemos retenerlos por mucho más tiempo». La voz de Mitchell chisporroteó por las comunicaciones, llena de urgencia y miedo. El corazón de Harrington se hundió al darse cuenta de la gravedad de la situación. Farhaven estaba sitiado y su gente contaba con él para llevarlos a un lugar seguro. Con sombría determinación, se unió a las líneas del frente, luchando junto a sus compañeros soldados para repeler a los invasores. La batalla duró horas y ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder.
La otrora idílica colonia ahora estaba en ruinas, con las calles llenas de caídos. Harrington y sus tropas lucharon valientemente, pero el implacable ataque de los Zorax parecía imparable. En medio del caos, Harrington vio al general Kerath, el despiadado comandante de las fuerzas Zorax que lideraba la carga. Con un rugido feroz, Harrington cargó hacia adelante decidido a enfrentar la amenaza alienígena de frente. Su choque fue brutal e implacable, y cada golpe fue alimentado por años de ira y determinación reprimidas. A pesar de sus mejores esfuerzos, Harrington se vio dominado por la pura fuerza y ferocidad de Kerath. Mientras Kerath se cernía sobre él, con la victoria a su alcance, Harrington se negó a ceder. Con una oleada de adrenalina, desató un contraataque desesperado, asestando un golpe crítico que hizo tambalear al general alienígena. El rumbo de la batalla cambió en ese momento cuando el coraje y la resistencia de Harrington inspiraron a sus tropas a redoblar sus esfuerzos. Con renovado vigor, hicieron retroceder a los invasores Exorax, expulsándolos de las maltrechas calles de Farhaven. Mientras el polvo se asentaba y los ecos de la batalla se desvanecían, Harrington contempló la devastación que lo rodeaba. Puede que el refugio lejano haya caído, pero el espíritu de la humanidad permaneció intacto. Y aunque las cicatrices de la guerra eran profundas, sirvieron como recordatorio de los sacrificios realizados en la lucha por la supervivencia. A raíz del devastador ataque a Farhaven, el capitán Harrington y un puñado de supervivientes se encontraron prisioneros a bordo de un buque de guerra Zorax con destino al corazón del imperio alienígena. Confinados en celdas estrechas, soportaron el largo viaje en un silencio sombrío, con la mente consumida por los pensamientos sobre los seres queridos que habían perdido y el destino incierto que les esperaba. A medida que el barco se acercaba a su destino, Harrington supo que escapar era su única esperanza. Reunió a sus compañeros de prisión, con un brillo decidido en sus ojos, y comenzó a formular un plan. Necesitamos encontrar una manera de desactivar los sistemas de seguridad de la nave y dominar a los guardias, susurró Harrington, en voz baja pero resuelta. Una vez que estemos libres, nos dirigiremos a las cápsulas de escape más cercanas y nos alejaremos lo más posible de aquí. La teniente Mitchell asintió con la cabeza y su expresión reflejaba la férrea determinación de Harrington. Veré qué puedo hacer para hackear la computadora central de la nave. Con un poco de suerte, podemos interrumpir sus comunicaciones y ganar algo de tiempo. Con su plan en marcha, el grupo esperó el momento oportuno para atacar. Cuando los sensores de la nave detectaron una anomalía inesperada, estalló el caos entre la tripulación, proporcionando la distracción perfecta para que Harrington y sus camaradas hicieran su movimiento. Mientras sonaban las alarmas y sonaban las sirenas, Harrington y su equipo entraron en acción, dominando a sus captores con una combinación de fuerza bruta y precisión táctica. Con los guardias sometidos, corrieron por los laberínticos pasillos del barco, navegando por la memoria y el instinto. En medio del caos, Martínez se topó con un panel de control y rápidamente se puso a trabajar para desactivar los protocolos de seguridad del barco. «Ya lo tengo», exclamó triunfalmente mientras las luces parpadeaban y las puertas se abrían, dándoles acceso a las cápsulas de escape. Con su libertad a su alcance, Harrington y sus compañeros de prisión corrieron hacia la cápsula más cercana, sellándose dentro justo cuando llegaban los refuerzos de Exorax. Con una última pulsación de un botón, se alejaron del buque de guerra y se lanzaron a través del vacío hacia un futuro incierto. Mientras observaban cómo el barco se perdía en la distancia, Harrington sintió que una sensación de alivio lo invadía. Puede que hayan escapado del cautiverio, pero su viaje estaba lejos de terminar. Con el destino de la humanidad en juego, tendrían que reunir toda su fuerza y coraje para afrontar los desafíos que les esperan. Con su atrevido escape de las garras del Exorax, el capitán Harrington y su grupo de supervivientes se encontraron a la deriva en la inmensidad del espacio, con su cápsula de escape lanzándose hacia un destino desconocido. Mientras vagaban, sus pensamientos se dirigieron al futuro incierto que les esperaba y a la abrumadora tarea de reunir apoyo contra la amenaza inminente del Imperio Zorax. Los días se convirtieron en semanas mientras los supervivientes trazaban su rumbo a través del vacío, y sus suministros disminuían con cada momento que pasaba.
Justo cuando la esperanza parecía casi perdida, recibieron una transmisión inesperada, una llamada de socorro desde un puesto de avanzada cercano. Al llegar al puesto de avanzada, fueron recibidos por un grupo diverso de seres de toda la galaxia unidos en su lucha contra la tiranía de los Zorax. Entre ellos se encontraba la embajadora Lyra, una diplomática de la Pacífica Confederación Aviar, y el comandante Thrawn, un veterano curtido en batalla del dominio reptil Drakkar. Harrington no perdió tiempo en forjar una alianza con sus nuevos aliados, reconociendo la fuerza y la unidad contra su enemigo común. Juntos, unieron sus recursos y experiencia, formando una coalición heterogénea de luchadores de la resistencia, decididos a enfrentarse al poder del Imperio Zorax. Mientras se preparaban para el conflicto que se avecinaba, Harrington se encontró formando vínculos poco probables con sus homólogos alienígenas, y cada miembro de la coalición aportaba sus propias habilidades y perspectivas únicas. A través de pruebas y tribulaciones compartidas, forjaron una camaradería que trascendió especies y fronteras, unidos en su objetivo compartido de defender sus hogares y seres queridos de la amenaza Zorax. Con su alianza solidificada, Harrington y sus nuevos aliados se propusieron conseguir el apoyo de otras civilizaciones de toda la galaxia, sabiendo que solo manteniéndose juntos podrían esperar salir victoriosos contra el poder del Imperio Zorax. Pero cuando se embarcaron en su misión, sabían que el camino que tenían por delante estaría plagado de peligros e incertidumbre, y que la verdadera prueba de su determinación aún estaba por llegar. Mientras la coalición de combatientes de la resistencia movilizaba sus fuerzas y se preparaba para el conflicto venidero, el capitán Harrington y sus compañeros comandantes se reunieron a bordo del buque insignia de la flota de la Federación de la Tierra, el Resolute. La tensión en la sala de guerra era palpable mientras discutían su estrategia para la batalla inminente. La embajadora Lyra, en representación de la Confederación Aviar, expresó su preocupación. El Imperio Zorax posee una flota formidable. El capitán Harrington. Debemos estar preparados para un compromiso prolongado si queremos tener alguna esperanza de victoria. Harrington asintió sombríamente, con la mirada fija en la pantalla táctica que tenía ante él. De acuerdo, embajador. No podemos darnos el lujo de subestimar el Exorax. Debemos utilizar todas las ventajas a nuestra disposición para cambiar el rumbo a nuestro favor. El comandante Thrawn, en representación del dominio Drakkar, habló a continuación. Nuestros exploradores han informado de una mayor actividad de Zorax a lo largo del borde exterior. Es solo cuestión de tiempo antes de que lancen un asalto a gran escala a la Tierra. Harrington apretó la mandíbula y su resolución se endureció. Entonces debemos estar preparados. El destino de la humanidad está en juego y no permitiremos que nuestro hogar caiga en manos de los Zorax. Intervino el teniente Mitchell, siempre la voz de la razón. Capitán, nuestra flota está lista para enfrentarse al enemigo, pero también debemos considerar a los civiles en la Tierra. No podemos permitir que los daños colaterales se salgan de control. Harrington asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Entendido, teniente. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para minimizar las bajas civiles, pero no nos equivoquemos. Lucharemos con todo lo que tengamos para proteger nuestro planeta y nuestra gente. Con su estrategia finalizada, la coalición de combatientes de la resistencia se preparó para enfrentar el poder del Imperio Exorax de frente. Mientras los decididos lideraban la carga hacia la batalla, el corazón de Harrington se llenó de orgullo al ver a la humanidad y sus nuevos aliados unidos contra un enemigo común. La batalla que siguió fue feroz e implacable, y ambos bandos intercambiaron golpes devastadores en una lucha desesperada por la supremacía. Pero a través de pura determinación e inquebrantable resolución, Harrington y sus camaradas hicieron retroceder a las fuerzas Ixorax centímetro a centímetro hasta que la victoria estuvo a su alcance. Mientras el polvo se asentaba y el humo se disipaba, Harrington examinó las consecuencias de la batalla. La Tierra se había salvado, pero a un gran costo. Las cicatrices de la guerra son profundas, y el camino hacia la recuperación será largo y arduo. Pero al contemplar los rostros de sus compañeros soldados, Harrington supo que el espíritu de la humanidad nunca podría ser quebrantado y que mientras permanecieran unidos, siempre triunfarían ante la adversidad.
A raíz de su reñida victoria sobre las fuerzas Zorax en la Tierra, el capitán Harrington y sus aliados se encontraron en un momento crítico en la guerra contra el Imperio alienígena. Con el impulso de su reciente éxito detrás de ellos, se fijaron en liberar las colonias humanas que habían caído bajo el control de Zorak. Mientras el Resolute lideraba la flota de la coalición en una audaz campaña por toda la galaxia, Harrington luchaba con el peso de su nueva responsabilidad. Las vidas de millones de personas estaban en juego, y las decisiones que tomara determinarían el curso de la guerra en los años venideros. En medio del caos de la batalla y la devastación de la guerra, Harrington encontró consuelo en los vínculos que había forjado con sus compañeros soldados. La teniente Mitchell, siempre firme a su lado, le brindó apoyo y consejo inquebrantables, y su presencia fue un rayo de esperanza en los momentos más oscuros. Pero a medida que avanzaba la campaña y aumentaban las bajas, la determinación de Harrington comenzó a flaquear. El costo de la victoria pesaba mucho sobre su conciencia y se encontró cuestionando la moralidad de su causa. Fue durante un enfrentamiento particularmente brutal en el planeta Nueterra que Harrington alcanzó su punto de ruptura. El Zorax había desatado una nueva arma devastadora, arrasando ciudades enteras y no dejando nada más que destrucción a su paso. Mientras Harrington contemplaba la devastación desde el puente del Resolute, una sensación de desesperación se apoderó de él. ¿Cuántas vidas más se perderían en nombre de la victoria? ¿Cómo podría justificar los sacrificios que estaban haciendo? Fue entonces cuando la teniente Mitchell se acercó a él con los ojos llenos de preocupación. «Capitán, lo necesitamos ahora más que nunca. La tripulación busca en usted orientación y liderazgo. No podemos darnos el lujo de fallar ante la adversidad». Harrington la miró a los ojos y su determinación se endureció una vez más. «Tiene razón, teniente. No podemos permitir que el miedo y la duda nublen nuestro juicio. Debemos seguir adelante por el bien de todos aquellos que han sacrificado tanto en esta guerra». Con determinación renovada, Harrington reunió a sus tropas y las condujo de regreso a la batalla, decidido a cambiar el rumbo contra los Zorax de una vez por todas. Aunque el camino por delante estaría lleno de peligros e incertidumbre, sabía que mientras permanecieran juntos, al final saldrían victoriosos. Mientras la guerra contra el Imperio Exorax continuaba, el capitán Harrington y sus aliados se vieron atrapados en una lucha desesperada por la supervivencia. Cada día que pasaba, las fuerzas de los Zorax se volvían más implacables y sus ataques más devastadores que nunca. Pero a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, Harrington se negó a dar marcha atrás. Con el coraje y la determinación de un verdadero líder, reunió a sus tropas y las condujo a la batalla, luchando con uñas y dientes para defender a la humanidad y su forma de vida. Cuando el conflicto alcanzó su clímax, el Resolute y su flota de coalición se encontraron frente a todo el poder de la armada Exorax. El destino de la galaxia pendía de un hilo, mientras los dos bandos se enfrentaban en un enfrentamiento épico final. La batalla fue feroz e implacable, y ambos bandos desataron todo lo que tenían en un intento desesperado por la victoria. Los barcos explotaron en ardientes ráfagas de luz, y los gritos de los caídos resonaron en el vacío mientras el conflicto continuaba. En medio del caos, Harrington estaba al mando del resuelto, con los ojos fijos en la flota enemiga que tenía delante. Con cada fibra de su ser, dedicó su corazón y su alma a la lucha, decidido a ver a la humanidad triunfar sobre las fuerzas de la oscuridad. Pero a medida que avanzaba la batalla, quedó claro que la victoria no sería fácil. Estos Zorax fueron implacables en su ataque. Su número parecía interminable mientras avanzaban con determinación inquebrantable. En un momento de desesperación, Harrington tomó la decisión de lanzar un atrevido contraataque, liderando su flota en una audaz maniobra que tomó al Exorax con la guardia baja. El rumbo de la batalla cambió en un instante cuando las fuerzas de la coalición tomaron la delantera, haciendo retroceder al enemigo con renovado vigor. Pero justo cuando la victoria parecía estar a su alcance, ocurrió el desastre. Una enorme nave de guerra Zorax emergió de las profundidades del espacio, con sus armas preparadas y listas para desatar la devastación sobre la flota de la coalición. Sin otra opción, Harrington ordenó a sus barcos que se mantuvieran firmes, preparándose para hacer su última resistencia contra el poder abrumador del Imperio Zorax.
El destino de la humanidad pendía de un hilo mientras los dos bandos se enfrentaban en una batalla que decidiría el resultado de la guerra de una vez por todas. Mientras las explosiones sacudían a los decididos y los gritos de los caídos resonaban en el vacío, Harrington siguió luchando con cada gramo de fuerza que le quedaba. Aunque las probabilidades estaban en su contra, se negó a perder la esperanza, sabiendo que el destino de la galaxia dependía de su coraje y determinación. Y luego, en un destello de luz cegador, todo terminó. El buque de guerra Zorax yacía paralizado y derrotado. Sus fuerzas se dispersaron al viento cuando la flota de la coalición salió victoriosa del caos de la batalla. Mientras el humo se disipaba y el polvo se asentaba, Harrington inspeccionó los escombros a su alrededor, y una sensación de profundo alivio lo invadió. Aunque el costo de la victoria fue alto, la humanidad salió triunfante frente a la adversidad, demostrando de una vez por todas que no se dejará intimidar por las fuerzas de la oscuridad. Y mientras Harrington contemplaba las estrellas, supo que la lucha estaba lejos de terminar. Pero mientras haya quienes estén dispuestos a levantarse y luchar por lo que es correcto, la humanidad siempre perdurará, brillando como un faro de esperanza en los tiempos más oscuros.